Bienvenidos Ok. amigos a este episodio de Salud y mucho más. Y hoy quiero presentarles una conversación que estoy sosteniendo en este momento con una gran amiga que está en estos momentos viviendo en Italia. Ella durante más de un mes o más de 2 meses ha podido vivir en carne propia lo que ha sido la tragedia del COVID-19 en Italia y nos va a hablar sobre todas sus impresiones, no solamente de su experiencia personal, sino también de lo que ella ha visto en el ámbito médico, en el ámbito político, en el ámbito económico, en la región donde ella está. Hola Annalisa, buenas tardes. Me complace mucho Hola. verte y escucharte y verte sonreír, porque realmente estos son motivos, estos son situaciones donde cuando uno ve a alguien sonriendo, uno se alegra muchísimo más que normalmente, porque la situación ha sido muy difícil para mucha gente. Cuéntanos un poquito para que los que nos están escuchando sepan dónde tú estás, por qué estás allá. Es una mujer venezolana, una profesional, y quisiera que ella misma nos describiera la motivación central por la cual ella siente que hay cosas que pueden ser de interés para ustedes. Bueno, fíjate esto, José Antonio. Yo me encuentro en Italia por temas laborales, me vine para Italia y me da risa porque esto es una anécdota que yo tengo que decirla, ¿no? Porque yo a veces digo, yo monto un circo y me carecen los enanos. Cuando yo llego aquí, que paso mi año de trabajo, viví en Nápoles, un año completo, lo viví en Nápoles trabajando en un estudio legal. Apenas me transferí a la zona norte, que es la zona del Véneto. Yo estoy en la zona del Véneto, cerquita de la Lombardía, hora y media de la Lombardía. Una de las zonas afectadas fue el Véneto también, muy afectada también. Apenas llegué aquí a los 2 meses, sucede esto de la pandemia, ¿no? Pero fíjate que cuál fue mi impacto. Cuando yo escucho en diciembre, que fue el anuncio que dio el presidente de China de lo que estaba sucediendo en China, yo dije, Dios mío, esto me parece como una película de ficción, pero automáticamente dije, nos tenemos que cuidar. O sea, fue una cosa que me vino como a la coica. Sino que te explico, Italia tiene mucha conexión a nivel laboral con empresas transnacionales con China. Se han abierto muchos mercados internacionales entre Italia y China y la cantidad de chinos que tú ves aquí es impresionante. No solamente el chino que se vino y montó el tarantín suyo y vino a vender, no, no, no. A nivel de telecomunicaciones, ellos han hecho una relación comercial grandísima y tú ves empresas enormes asociadas con los chinos. Entonces yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Pero yo veía aquí la lentitud. Te voy a ser sincera y me agarro la responsabilidad de esto porque no soy la única que lo está diciendo, ¿no? Yo veía la lentitud de la reacción del gobierno italiano al respecto de lo que estaba pasando, ¿no? Era como que eso está pasando en Asia, eso no nos está pasando a nosotros, Estamos ¿no? hablando del mes de enero y febrero. Estamos hablando en el mes de diciembre cuando salió el anuncio de, sí, los primeros días A finales del de mes de enero, a diciembre es que se finales, sabe que hay exacto. una epidemia en Es, China. es que empezó la epidemia. El 13 de enero se da aquí el aviso de los primeros casos. Fue un primer caso que hubo, era una pareja china que supuestamente vino de turismo, empezó desde la zona norte a bajar hasta la zona de Roma, donde después ya ellos mismos se presentaron avisando que se sentían muy mal, que sí, que venían de China, estaban viajando de turismo aquí, y los tuvieron en el hospital Palanzani de Roma, ¿no? Ellos duraron más de un mes en terapia intensiva. Era marido y mujer y de 60 y tantos años, Eso gracias se a Dios, presume que bueno, fue el se primer caso en recuperaron. Italia, ¿no? ¿Ah? Ese se presume que fue el primer caso en Italia. Se presume que fue el primer caso. Entonces Italia seguía con una lentitud de reacción porque decía que este caso venía porque era el caso de contagio de Asia, no era de Italia, ¿no? Ellos lo veían de esa manera. Y empezó como un caso para evitar la xenofobia, imagínate lo grave y la mala reacción de un gobierno donde se fue perdiendo mucho tiempo por la rapidez, después que eso lo vamos a hablar y tú como médico lo sabrás más de la propagación del virus, ¿no? Ellos hicieron un recorrido desde Verona
comenzaron, que es la zona Véneto, que es grande, de verdad el Véneto ocupa un gran territorio, fueron hacia la parte de Firenze, después se fueron hacia Roma. Entonces imagínate un virus que ya te están explicando que se propaga el 1 por 3, porque aquí dicen el 1 por el 2.5, pero a mí no me gusta dividir a la persona en la mitad, ¿no? Entonces yo digo del 1 por 3. ¿Con cuántas personas ellos no han tenido contacto? Entre la gente que los atendía en los hoteles, las personas que conocían, el tiempo que tú estás, porque estas ciudades son muy turísticas y esa época de vacaciones, estas zonas son de demasiada gente, ¿no? Imagínate tú con cuántas personas no habrán tenido ellos contacto. Entonces te comentaba que la primera reacción del gobierno fue no le tengan fobia a los chinos, que no era fobia a los chinos, sino que si tú sabes que existe una epidemia que viene de ese lugar y tú estás viendo la cantidad de chinos que entraban para Italia, pues la gente se frenaba, pero no lo veíamos como xenofobia, ¿no? Entonces hubo un programa social donde el presidente salió diciendo que empezáramos a abrazarnos con los chinos. Y él hizo una visita a los colegios, te lo juro, te estoy hablando en serio. O sea, esto fue una cosa increíble. Tenemos que abrazarnos. Él hizo un programa que lo filmaron, donde fue a los colegios a abrazar a los niños chinos, a todo este tipo de cosas. Entonces yo veía. Estamos hablando ya de enero, ¿verdad? Enero, finales de enero. Te estoy hablando de enero. Aquí el anuncio fue el 13 de enero. De la secuencia de eventos, ¿no? De la secuencia, fíjate esto. El 13 de enero se da el anuncio de este caso, de esta parejita, ¿no? Empezaron los problemas de que todo estaba abierto, nadie iba a comer a los restaurantes chinos, nadie iba a las tienditas de los chinos, nadie iba. Entonces ellos lo enfocaron como que era un tema de xenofobia, ¿no? Entonces empezaron con estos programas sociales donde ellos vamos a abrazarnos entre todos, todos somos buenos, todos somos muy lindos, todos somos estos. Bueno, ok, empezó ese desastre. Un mes después, ya para el 30 de enero, ya la OMS empieza a decir que es una epidemia global. Pero te podrás imaginar que esto sale desde diciembre el anuncio, enero lo perdimos, el 13 sale el primer contagio, y ya para el 30, que estamos entrando en la pandemia completa, o sea, imagínate el tiempo que se perdió con un virus que se propaga a una velocidad de que un contagiado contagia 3. O sea, te podrás imaginar en qué momento, cuando reaccionó Italia, ya era demasiado tarde. Claro. Tú me vas a preguntar, ¿por qué el Véneto y por qué la Lombardía? Pues claro, es muy fácil decir. La zona norte de Italia es donde están todas las industrias. Las transnacionales, sobre todo la Lombardía, es la zona donde más empresas grandes hay y donde más transnacionales hay, donde más tránsito de personas hay. Tan es así que es la zona más afectada, es el punto más álgido todavía de los contagios, y el 40% no lo han podido frenar, porque son las personas, aquí le dicen, el transeúnte que va de su casa al trabajo, del trabajo a su casa, pero igualito se tienen que mover, porque hay empresas importantes que no han podido cerrar. Y la población es grandísima, por supuesto, y claro, se paró la mitad, pero la otra mitad tiene que trabajar. Entonces, por eso todavía Italia tiene los casos que tiene, enorme y muy focalizados. Están en la parte de la Lombardía, que es la parte de Milano y todas las adyacencias que están, y la parte del Véneto, que se controló más rápido porque igual es la afluencia donde están todas las empresas más grandes de las transnacionales. ¿Por qué la zona sur no pasó? Que pasó muy poco. Bueno, porque esto ha sido como la respuesta que te dan los gobiernos, porque tú te dejas guiar, porque tiene que haber una voz cantante, ¿no? Que te diga, mira, esto es lo que vamos a hacer. Ellos decidieron cerrar todo en una noche a las 12 de la noche. La gente se vio presa. Eso fue en febrero ya. Ya en los primeros días de febrero. Y claro, si yo trabajo en Lombardía y vivo en Nápoles, yo me veo presa y digo, a mí me va a agarrar el desastre aquí, yo me voy para mi casa. Tú tenías que ver el desastre en las estaciones de trenes. La folía de la gente era una cosa increíble, yéndose para el sur. Entonces ya los casos empezaron a llegar allá, de las personas que estaban asintomáticos,
que fueron, infectaron, por supuesto, ciertas zonas del sur, que eran los que vivían aquí, pero trabajaban aquí en la zona norte y vivían en el sur. Y gracias a Dios te voy a decir que la zona sur no se ve tan afectada, ¿no? Porque ellos tienen un sistema sanitario un poquito precario, entre comillitas. La zona sur es un poquito más, menos industrializada, ellos trabajan más en trabajos mucho más sencillos y pues sí, tienen su polémica en la parte de desarrollo y trabajo sanitario. ¿Cuál es el tema que yo me empecé a desesperar? Porque yo decía, Dios mío, aquí la gente, el europeo tiene una situación que es particular. ¿Por qué Italia se murieron tantas personas? Bueno, el primer caso. Italia tiene la población de que la edad media alta es la mayoría, más del 30% de la población, casi el 40% de la población. Aquí casi todos ya se llaman pensionados, ¿ok? El pensionado ya te pasa a los 65 años, 60 a 65 años. La población joven es muy poca, por supuesto, y por eso tú ves la cantidad de casos complicados. Se llegaba a pensar que la gente moría con coronavirus, no de coronavirus, porque ya a la edad de 65 años habían ciertas patologías previas que, por supuesto, eres más débil para sufrir complicaciones con el coronavirus, ¿no? Y fueron todas estas situaciones que se fueron dando. Vino un colapso en el sistema sanitario porque la mayoría de los médicos ya estaban pensionados. Se tuvieron en la responsabilidad de la medicina, que qué bonito el acto que hicieron, de verdad. Muchos dejaron sus pensiones, por supuesto, y se restablecieron a su actividad porque, imagínate, no había médicos. O sea, como todos los países, esto nos agarró como que fuera de base. Pero también les sirve a ellos porque hicieron un corte en la sanidad, hicieron un corte, entonces todos los que se venían graduando nuevos es una parte muy burocrática para ingresar a trabajar en el sistema de salud pública, los tuvieron que asumir rapidito porque ya no podían más, no tenían más ayuda porque la edad de los que se integraron al sistema sanitario pasaban los 65 años y hubo más de 40 médicos que murieron infectados, que eran este tipo de personas que ya tenían una cierta edad, ciertas patologías y por supuesto Una eran pregunta, menos... ¿en ese momento hubo alguna crítica sobre el equipamiento? Yo veo las Sí. imágenes de Italia y veo a todo el personal muy bien dotado de protección. Claro, Mira, eventualmente cuando se saturó faltaban cosas, pero comparado faltaron con las escenas que nosotros hemos visto aquí en los Estados Unidos, donde los médicos literalmente andan por las terapias intensivas con una bata de ellos, con un cobertor desechable y su tapaboca. A mí me parece insólito porque las imágenes que yo veo de cualquier otro país del mundo son las imágenes de un doctor tapado desde la cabeza hasta los pies con equipo protector, incluyendo las no, imágenes que hemos visto sí. aquí. El otro día vi un documental de Bergamo Mm, hecho por La Voz de Alemania y yo vi a los mm. médicos muy bien dotados de equipos allá en Italia. Bueno, te voy a explicar. La publicidad que siempre dan, la realidad es que no están dotados y las manifestaciones y la tristeza que tienen los médicos ha sido muy grande porque lo poco que encuentran lo tienen que usar. Pero acuérdate algo, que si no es lo mismo que yo me compro una mascarilla y yo puedo reusarla porque nada más salí al Claro, automercado y la use. ellos Ellos no están pueden en hacer eso. plenamente contacto con las personas. Esa mascarilla me imagino que la cambiarán 3, 4 veces, no lo sé. Los guantes igual. No es verdad que están equipados, han pasado una cantidad de problemas y bueno, han tenido quejas enormes, la sanidad grandísima. Después empezaron las donaciones privadas, ¿ok? Sí, a equiparlos para que más o menos estuvieran mejor. Después como decirte, cada gobernación empezó a hacer, no para los médicos, dejar que las mascarillas profesionales fueran nada más para el personal sanitario, y se hicieron unas mascarillas como provisionales para los ciudadanos, ¿no? Que son unas mascarillas que tú te pones, sí, son como de un material extraño, hechas muy caseras, ¿no? Ujú. Que te los pones, sí, te tapan completo nariz y boca para ir a hacer el mercado, para salir a hacer las diligencias que tengas que hacer rápidas, pues. No te están cubriendo mucho, pero por lo menos es mejor eso que nada. Y dejarle las profesionales
para el personal sanitario. Lo que tú ves que mandan mucho, que ese sí es un buen hospital y sobre todo está en el sur, está en la ciudad de Cotuño, en Nápoles, es un hospital que fue construido y equipado completamente, que son los que tú ves con las mascarillas estas que parecen de gas completa, que están vestidos de pies a cabeza. Ese es el que más publicidad le da. Ya. Pero me imagino que es porque les conviene esa parte de publicidad. Ese fue construido para enfermedades infectivas. Es especialista en eso. Entiendo. Lamentablemente es muy pequeño. Tiene la capacidad para ciento y algo de pacientes, Claro. nada más. Y por supuesto, al ellos escuchar esta alerta, pues se prepararon, ya estaban preparados en la parte de material, pero sí en ayuda de trasladar a muchas personas que podían ser trasladadas en ayuda en terapia intensiva. Es uno de los hospitales que sí está bien dotado. ¿En Los qué otros ciudad pues estás han tú sido... ubicada ahorita? ¿En qué ciudad estás ¿Ah? tú ubicada? ¿En qué ciudad Yo estás? yo estoy en la ciudad de Coneliano, en las adyacencias. ¿Eso es al Véneto, norte, al sur? norte Véneto, la Ah, región del Véneto. ¿has conocido Ujú. vecinos o gente conocida que haya estado hospitalizada o haya muerto? No, No. no. De verdad, cercanos a mí, gracias a Dios, te digo, no. Sí ves situaciones que te enervan porque el ruido de las sirenas a veces aturde, pero gracias a Dios de mi zona, de mi familia, pues yo tengo tíos y primos y todos aquí, gracias a Dios no. ¿Qué tan restrictiva es la cuarentena? Nosotros hemos visto aquí escenas un poquito hasta simpáticas de alcaldes en italiano diciéndole de todo a la gente para que no salgan a las calles y Sí, protestándolos y acusándolos, diciéndoles de todo, ¿no? sí, ¿Ha sido difícil hacer que la gente se quede en su casa? es muy difícil hacer que la gente se quede en su casa. Te explico por qué. Italia venía atravesando antes de la pandemia una crisis económica grandísima, ¿no? ¿Qué pasa? Que el italiano te está pagando el 63% de impuestos. De lo que tú ganas, el 63% se lo dejas al Estado. La mayoría de las personas vive en alquiler. Entonces, si tú tienes un trabajo, por decirte, la pequeña y mediana industria, el que tiene una tratoría, el que tiene un restaurante, el que tiene un bar, aquí los bares se llaman, son las cafeterías, ¿no? Desayuno, los aperitivos, aquí tienes esa cultura de eso. Entre que pagas alquiler, entre que pagas impuestos, entre que, bueno, tienes el gasto de tu personal, pues no vayas a creer que te queda mucho, ¿no? Vives, el europeo es muy tranquilo en eso, basta que tú tengas tu real y medio, tú estás muy feliz. Desgraciadamente viene este desastre, te cierran en tu casa, no te dan la ayuda al Estado para nada, los impuestos los tienes que seguir pagando, el alquiler lo tienes que seguir pagando, no solamente el de tu casa, sino también el del negocio, la O luz, sea que el ahí no se agua, dio el lo que se ha gas. dado en otros países, que ha habido un moratorio No, en el pago de alquileres, no, exoneración de no, 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 impuestos. no, 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 no. Aquí Interesante. fue la locura. Yo te comentaba cuando estábamos chateando, que te dije, mira, a mí me preocupa más la parte psicológica de lo que está pasando, de lo que yo veo alrededor. Personas se están suicidando, están desesperadas. La gente le grita al gobierno, le dice que se sienten olvidados, porque esto es una locura. Mira, Alemania, cuando pasó que cerraron todo, había gente que pedía créditos, gente de pequeña y mediana industria, y se lo daban a fondo perdido, o sea, a fondo perdido que no pagas interés. Ya. Automáticamente ya tenían, por lo menos para cubrir la necesidad del tiempo que iban a estar en cuarentena, por lo menos 5.000 euros, depende del personal que tú tuvieses. Estados Unidos creo que manejó también una Sí, cantidad de mil sí. quinientos Están, dólares. están esperando el dinero. Todavía no ha salido, pero lo prometieron ya. Exacto, exacto. Aquí nada, fue una promesa tras promesa tras promesa y lograron, esta semana fue que se hizo el primer depósito después de casi 2 meses, 70 días más de cuarentena, 600 euros. ¿Qué haces tú con 600 euros? Yo te digo, bueno, si a mí me llegaron los 600 euros, yo estoy sola, no tengo niño chiquito, tú dices, bueno, más o menos pagué la cuenta de la luz, de la cosa, porque consumes más porque estás en la casa. Claro. Y los que tienen muchachos y los que, o sea,
yo no sé, ¿será que uno como viene de un país tan raro como el de nosotros, ¿no? De todo lo que vivimos en 20 años, no es que nada me sorprende, ¿no? Entonces ahí es donde yo empecé, que mi mente empieza a decir, ¿no? Y yo hago mis análisis extraños. Me digo yo así porque aquí me dicen que yo soy muy rara, que yo soy muy temática, ¿no? Y yo digo, no, amigo, ustedes no se han dado cuenta que no es que le quitaron la libertad, es que la libertad se la quitaron hace mucho tiempo. Lo que pasa es que aquí la gente porque sabe que puede ir a un bar a tomarse un café y te puedes mover y esto, pero si yo desde mi trabajo y tengo que pagar casi el 70% de un estado, yo soy esclava de un estado. Entonces, yo creo que la libertad se la quitaron ellos mismos y no se han dado cuenta. Y ahorita se están dando cuenta que no tienen un respaldo de verdad, como hablábamos, de un buen pater familia que ellos se puedan confiar. Entonces, ¿qué pasa? Porque es la rebelión de no respetar la cuarentena, que ya no tiene credibilidad la palabra, la batuta, quien lleva la batuta. Entonces, si tú no tienes credibilidad, la gente dice, bueno, pero tú hoy me dices una cosa, mañana me dices otra, pasado me dices otra. Y es literal, te explico esta. Para poder salir, tú tenías que llenar una autocertificación. Decir, yo soy residente en la zona tal, me voy a mover al automercado, nada más. O me voy a mover a la farmacia, o me Eso voy lo a haces poner... por la vía web, sacas eso por la vía web. Sí, lo imprimías por la vía web y tú ponías los sitios donde tus salidas eran las más frecuentes, farmacia, automercado y no sé, cualquier cosa de emergencia médica si tenías alguna patología, de que tenías algún tratamiento o alguna cosa. ¿Tú sabes cuántas certificaciones hicieron? 6. O sea, por A cada persona. rato la cambiaban. A cada rato la Ah, cambiaban. ok. La gente El se volvía formato. loca. El Entonces tú formato. salías, sí, tú salías y resulta que no te habías enterado que había salido la otra porque estos anuncios lo daban en la noche muy tarde. Y te multaban, porque esa no era la certificación. A mí, o sea, tú me ves la sonrisa, pero es que me parecía que en medio de la locura que estamos viviendo, yo decía, pero aquí estamos cada vez más locos. Llegó un momento que aquí lo agarraron a chiste que decían que después lo tenías que llevar coloreado y lo tenías era como para divertirte en cuarentena, pues para que te Claro. mantuvieras entretenido. Pero es grave, porque cuando tú ves que estamos en una situación tan grave y tú no tienes una voz de mando coherente, te desesperas porque te ves con deudas, te ves con compromisos de pago, te ves sin trabajo, te ves desamparado del Estado por completo, con todos los impuestos que tú has pagado, tú dices, ¿por qué el Estado no me retribuye una ayuda cuando estoy más desesperado? ¿No? Esto ha sido la reacción de verdad en el país de Italia. Una vez conversando, me decía, no, pero es que, porque yo decía, bueno, el europeo para no ofender, no, es que no me gusta, no es tema de ofender, es que tú estudias la actitud de cada país. En Alemania la voz de mando como que la agarraron muy rápido, pero es que el alemán es como más ordenado en su forma de razonar. Ellos no que se ven como que le están limitando la libertad, sino que es una responsabilidad personal La responsabilidad personal. de, claro, de decir, existe una pandemia, sabemos lo que es una pandemia, es un virus grave, el 80% puede ser asintomático y tenemos este problema. Fue sencillamente una comunicación que dio la presidenta, sencillamente se comunicó a su país y la gente como que acató rápido lo que estaban haciendo, pero ¿qué pasa? Que ellos tuvieron automáticamente la ayuda también del Estado. Eso te iba a Si tú decir. das la ayuda, sí, si tú, pero Un una comentario que han respuesta. hecho, un comentario que han hecho muchos analistas aquí, Mm, es de que esta crisis ha puesto de manifiesto una crisis en la Unión Europea ujú. y que a pesar de que se concebía como un estado único donde todos se apoyaban mutuamente bajo un esquema de mutua ayuda, a Italia la dejaron sola. A A Italia y a Italia la España. dejaron sola en el momento más crítico, pidió ayuda Sí. y ni Alemania, ni Francia, ni Inglaterra, nadie, todo el mundo se hizo loco y dejaron a Italia. Esa es la percepción de los italianos, que de verdad que la Sí, Unión señor. Europea abandonó a Italia Sí, durante esta señor. crisis. Te explico. Ellos hicieron una... Lo que pasa es que aquí hay una situación muy dividida. Son muy pro-europeos. Italia paga mucho para pertenecer a la Comunidad Europea y, por supuesto, ellos esperaban una respuesta de la Comunidad Europea. En este desastre, cuando se desató, cada quien cuidó su casa, por decirte, ¿no? Yo me cuido mi país, cada quien, o sea, no respondieron en comunidad, sobre todo cuando empezaron a cerrar los confines,
no respondieron en comunidad. Eso fue un error. Hay un post mío en las redes sociales que yo salgo tachando con las dos banderas, la italiana y la de la Comunidad Europea, y taché la de la Comunidad Europea. Yo la vi. Porque me pareció la burla más grande cuando le ofrecieron a Italia un sistema de crédito que se llama el MES. El MES para ellos es darte el crédito de 400 millardos de euros para la sanidad, pero resulta que tú después los tienes que pagar, así sea, o sea, imagínate tú tienes que empeñar hasta, ellos pueden llegar a ignorarte bienes de la nación. Wow. Imagínate tú. Entonces nosotros vamos a ver la Torre Pisa en Alemania. Nosotros vamos a ver la Torre, no sé, la Fontana de Trevi en Francia. O sea, imagínate tú al punto que llegó la Comunidad Europea. O sea, en lo que fue el Parlamento Europeo, ellos decían que sí, que ellos daban esa cantidad solamente para ayudar a esto, pero en la cantidad de pago tú estás empeñando de verdad a un país, a tus hijos. Claro. O sea, vas a dejar, aparte de esta desgracia, que ya le va a costar muchísimo a Italia levantarse porque venía con una gran crisis económica. Y cuéntame atrás. ahora que presumo que allá, por lo menos eso es lo que se dice aquí, que allá la curva se ha ido aplanando, que cada vez hay menos casos, siguen habiendo muertos, siguen habiendo infectados, pero que la tasa de incremento de nuevos casos está bajando. ¿Qué se Sí. plantean los italianos para recuperar su economía y volver a salir de esta crisis? Mira, los casos están bajando. Yo me tengo que alegrar, pero me da como que, es como decía, alegría de tísico, ¿no? Porque hasta ayer se morían 540 y tanto diarios, hoy 400 y tanto. Decimos que tenemos ciento y pico de diferencia. Me gustaría decir un día que no escuchar que hay más muertes, ¿no? El nivel de contagio ha ido bajando, ahorita es que se ve el resultado de la cuarentena en realidad. El plan que tienen ellos aquí en Italia tienen algo que se llama el Made in Italy, ¿no? Los productos que van a la exportación y por supuesto los productos internos. En los productos internos están haciendo mucha publicidad que la gente compre el producto italiano. ¿Ok? Aquí entra mucho producto importado, que se mantenga el respeto a tu producto y compres el producto italiano, ¿no? Se llama Made in Italy. El Made in Italy son unos convenios internacionales que están hechos también con Estados Unidos, sobre todo con los vinos, con los quesos, con los quesos curados. Yo creo que eso es lo que a ellos les va a ayudar muchísimo al respecto. Una situación, ojo, no quiero, es que estoy comprometiendo este es un análisis mío, es mi responsabilidad, digo yo. Una de las situaciones que yo vi muy raro cuando pasó todo esto, que yo siempre digo, bueno, el virus es chino y para mí es chino, ¿no? Aquí tiene un interés, esto es una guerra ideológica, en mi opinión, sí, capitalismo, entre comunismo y esta cantidad de cosas. Yo pienso que quisieron debilitar la parte económica global. Por supuesto, afecta a los más débiles. Los más débiles van a ver en China un mal necesario y los que no estaban con ellos pues estarán. Sin embargo, te voy a decir, nadie lo había dicho, porque yo no soy xenofóbica, no soy nada de esto. Es una cuestión de que yo sumo 2 más 2 son 4. Yo digo, ¿de dónde salió esto? Porque esto no salió de que se me escapó de la nada. Es como, es que no quiero decir la palabra porque va a sonar vulgar, ¿no? Pero es como que sí, estornudé. No. Esto tiene una intención atrás y la iremos descubriendo con el tiempo y quizás de aquí a no sé cuántos años, 30 años más. Pero tiene que haber una mano atrás de todo esto, ¿no? Esto no es así tan de gratis. Y no es así tan de gratis, ¿por qué? Porque a mí me pareció tan raro que hasta lo último, que también hubo un post mío recién pasando esto, que yo veía que todos los países estaban hablando de los contagios y yo veía también como que a Putin muy callado. Y yo decía, Dios mío. Y una vez se me ocurrió comentar de esto, de que Putin está muy... No, tú nunca verás a Putin ni a aliados, porque ellos se han peleado muchísimo y resulta que ahorita ya comienzan con las alianzas para ayudar a los países, ¿no?
Entonces, fíjate, es una cuestión de que sí es una guerra de ideologías, estamos los países más débiles en el medio y pues el que tenga la capacidad de proyectarse y de verdad la capacidad de sostener esta paliza es el que va a salir más airoso. Yo no le veo a esto las cosas tampoco muy claras. Tú como médico me las dirás aclarar. Un virus que a mí me dicen, chicos, que con agua y jabón yo me lo quito de la mano. Y ya tenemos, porque esto está desde octubre en China, ¿no? Según las investigaciones y según la cosa, ¿no? Pero digamos que vamos a ponerlo desde diciembre, pues. Entonces tenemos diciembre, enero, febrero, marzo y abril. A mí me dicen, del primer día me dijeron que yo me tenía que lavar la mano con agua y jabón, que el virus se moría. A la semana ya me dijeron cuántas horas vivía en cada superficie. Coño, qué vaina que no existe una medicina, por lo menos hasta que salga una vacuna o un protocolo para decirme cómo controlar el virus. Entonces, ¿qué puedo pensar? Que con el agua de jabón tampoco se me quita. Entonces yo digo, hay algo atrás de esto que a mí, aunque me lo pinten muy bonito, no es. O quizás que yo, no sé, me pongo a pensar otras cosas. Por el amor de Dios, no quiero decir que no existe el virus. Ojo, no que después me van a decir que tú crees que no existe. No, sí existe y yo soy una de las que me tomo mi responsabilidad social y personal, ¿eh? O sea, yo salgo bien protegida, hago mis cosas, no estoy, mantengo mi distancia de 2 metros, la gente dice que es 1,5 metros, no, mientras más lejos mejor. O sea, no estoy, de verdad, o sea, sin paranoia, sin nada, voy a hacer mis cositas, mis bromas y ya. Hasta que salga mi vacuna y bueno, nos vacunaremos todos y listo, y esperemos que sea buena la vacuna. Pero sí, son cosas contradictorias para mí, porque tú me dices a mí, o sea, con el agua y jabón se murió el virus. Ay, tú no lo sabes matar dentro de mí. O sea, no existe algo que me lo estabilice. Que existen complicaciones, sí, es verdad. Yo viví en Venezuela, mira, tú sabes que aquí no, esto es algo muy cómico porque yo aquí en los bares estoy acostumbrada. Primero que vengo de un país donde las panaderías donde tú pedías un café te lo daban en vasito desechable, ¿no? Y entonces yo estaba acostumbrada a eso. Y donde no me daban en vaso desechable, tú sabes, en la parte del asa, yo la tomo de frente, ¿no? Pero era por una epidemia grandísima que agarramos todos en familia de la mononucleosis. Y fue que agarré un hábito tan grande porque empezó la mononucleosis. Madre mía, colegio, todo el mundo era con mononucleosis. Y llegó un momento que de tanto hacerlo ya era un instinto para mí. Entonces yo tomaba tomo el café con el asa hacia adelante. Yo llegué aquí y mi gente me decía que yo estaba loca. Me decían, dice, pero ¿por qué tú tomas así? Y yo le decía, no, tú sabes que es una cuestión de costumbre, digo yo, porque es menos probable, por lo menos que la gente tome todo el mundo por esa parte, es más probable que la gente lo tome así, ¿no? Con el asa derechita. Entonces, bueno, yo dije, me voy a ir acostumbrando con esta pandemia, digo yo, a hacer otro ritual de cuidarse uno, ¿no? Porque también pasamos, yo me pongo a pensar que todas las pandemias que pasamos nosotros, el dengue, me las vi de todos colores, ¿no? Yo dije, nunca me faltaba salir con el mosquitero encima, pero nunca agarré paranoia. O sea, yo digo que las paranoias son muy feas. Y yo recuerdo, mi chama 2 veces lo agarró, yo lo agarré 2 veces. Después eso como que mutó, empezó la chikungunya, no, yo no te puedo decir. Oye, el venezolano como que en ese sentido reacciona bien, o sea, uno trata de mantener su situación mental tranquila, pero tú te imaginas que esta pandemia, gracias a Dios, de persona a persona, me hubiesen dicho que vieron un mosquito. Iremos a estar persiguiendo salir entre mascarilla, guantes, el mosquitero encima, no sé, nos iremos a volver locos, ¿no? Entonces, gracias a Dios, yo digo que hay muchas cosas que Venezuela me enseñó y nos ha enseñado a muchos venezolanos de mantener la calma en medio del desastre, de no hacer las cosas tan grandes. Pero de verdad te voy a decir, ha sido de una situación que yo pienso que, hablando ya y nivelando esto, el virus es de persona a persona, y donde esté una persona está el virus. Y esto es una conciencia que tenemos que tener todos. No es porque ahora van a venir en la fase 2 y va a terminar la cuarentena y se tienen que activar los países, porque no podemos estar 6 meses más encerrados porque o nos morimos de depresión
o la gente se empieza a suicidar, o nos morimos de hambre, porque si no se trabaja no se produce, ¿no? Entonces tenemos que aprender a convivir con el virus, saber que existen unas medidas de seguridad, saber que existe un distanciamiento social, ver cómo hacer la planificación a nivel de industrias, cómo harán, si tenían 5 escritorios tendrán que poner 2 por cada oficina, yo no sé cómo son los espacios físicos de cada quien, pero tienen que hacer esas planificaciones. Cada quien en su ambiente laboral tendrá que actuar de la misma manera, ¿no? Y saber que existe esta situación y nos tendremos pues, que acostumbrar. Yo no soy de la que dice, mira, acostúmbrate a la desgracia, pero bueno, tenemos que sobrevivirla, porque de verdad yo a veces veo peor las consecuencias sociales de esto que esta propia pandemia como está, la consecuencia económica, la consecuencia psicológica. Te digo que pienso que es más grave. Y una de las cosas curiosas, no sé si ustedes se han dado cuenta, que los países que mejor han gestionado la cuarentena y que mejor han tenido respeto en la voz de mando, son mujeres los presidentes. ¿No te has dado cuenta? Sí, también son países bastante rígidos, ¿Mm? ¿no? Son Son rígidos, países pero donde... son mujeres mandantes. Sí, sí, sí. Lo Bueno, que quiere ahora decir te que voy a las mujeres hacer vamos al poder. varios comentarios, porque primero noto que la verdad es que la cuarentena te ha causado innegables efectos ¿Cuáles? ¿Cuáles? en tu forma de pensar. No, bueno, vamos a aclararte algunas cosas, fíjate. Ajá, La primera, sin duda, el virus vino de China, pero ha podido venir de claro, cualquier otro país porque claro. es un fenómeno biológico, ¿no? Uh-huh. Los expertos internacionales que saben de eso, no estoy hablando lo que digo yo, lo que piense yo que es poco relevante, sino lo que yo he visto que han dicho expertos internacionales en virología, porque es una especialidad que estudia los virus, es que es casi imposible que este virus haya sido sintetizado en un laboratorio. En otras palabras, que este virus lo más probable es el que ha pasado con lo que ha pasado con cualquier otro virus que ha saltado del mundo animal a los humanos. Ha sido simplemente una mutación viral que permitió que un grupo de seres humanos empezara a transmitir el virus entre ellos. La otra cosa que dijiste, que probablemente los chinos tenían meses en esto, si tú has visto el curso de la enfermedad, lo exponencialmente rápido que crece, si esto hubiera comenzado en octubre del año pasado, como mucha gente se dice, o en noviembre, China no tuviera 50.000 muertos, tuviera 5 millones de muertos. Porque Bueno, lo si que pasa es que ellos dicen que no son esos números, pero yo sí, no le creo pero los números, ¿eh? es muy difícil tapar 5 millones de muertos. Tú puedes tapar 5.000. Fíjate que ni los nazis. Coño, José Antonio, yo te voy a decir una cosa, yo nunca he visto un funeral chino. Esos agarran y los convierten en lumpio y todo el mundo Ahí se te los doy come. toda la razón, pero mira, ni los nazis pudieron A esos tapar coños nunca les puedo el holocausto. creer. Ni los nazis pudieron tapar el holocausto y eso que era un estado organizado para eliminar personas. Y aún así ni los nazis pudieron tapar eso. O sea que alguien se hubiese enterado de eso. E incluso por la rata de contagio, si hubiera comenzado en octubre, tú hubieras tenido casos en Italia en agosto, en noviembre. Hubieras tenido casos. No, pero es que te voy a decir algo, para la cantidad, porque aquí, yo te dije la fecha, el 13 se dio, según ellos, el primer contagio de la parejita. Ya el 30 había un caso que fue increíble, o sea, esto fue increíble, si yo te digo esto, es increíble. Un muchacho joven, 38 años, deportista, fue el primer que le dicen el paciente cero, porque ya era italiano infectado aquí, porque él no había tenido viajes para China, pero trabajaba en transnacionales. Ese muchacho, a la semana, infectó el 70% de la Lombardía. Tú me vas a decir que yo eso me lo voy a creer. ¿Por qué no? El No, paciente es que cero. no es que te tengas que creer eso. Lo que tienes que creer es que ese fue el muchacho conocido. Pero ya había mucha gente en Italia con el virus. Ya había Pues mucha gente claro, en Dubái. por eso te estoy diciendo que eso no es que fue de la noche a la mañana. Déjame que le digo. China ahorita es un país muy activo con el comercio exterior. Prácticamente todo Claro. lo que se hace en el mundo de una u otra manera pasa por China de alguna manera. Entonces es lógico pensar que si esa epidemia, como todo hace pensar, comenzó realmente en diciembre, ya a finales de diciembre, chinos y no chinos que viajaban al exterior ya estaban llevando el virus para todas partes. No solamente eso, sino lo que comentaba el otro día con alguien, le dije yo, un avión llega de China, se baja todo el que viene en ese vuelo, pero ese sale para París. Para efecto de París ya ese vuelo no viene de China.
pero el avión sí viene de China. Y yo no conozco ningún sistema por ahora, pero me imagino que los harán en el futuro, que desinfecte un avión después que llega. Todos nos hemos montado en un avión que vemos que la gente sale por una puerta y por la otra estamos entrando nosotros para seguir el vuelo. Entonces, es muy probable que ya para diciembre, finales de diciembre y principios de enero, había una inmensa cantidad de portadores sanos, asintomáticos, sin fiebre, sin síntomas, regando el virus por todos los aeropuertos importantes. Estoy hablando de Europa, Asia, todo eso. Entonces, si es verdad que los chinos tenían ese virus desde hace mucho más tiempo, eso hubiera parecido el año pasado en todas partes. O sea que la mejor evidencia de que eso no tuvo mucha oportunidad de ser escondido es que, fíjate, en el momento en que salieron las personas, se contagió medio planeta. Entonces, esa es la visión que yo tengo y la que tienen la mayoría de los expertos que hablan de eso. Vamos ahora a la otra parte, que es definitivamente, mucha gente cree que la imposición de una cuarentena y de un distanciamiento social fue para acabar con el virus. Ese es el peor error que ha podido entender la gente. Eso era para tres cosas. Se está yendo el audio. Yo te estoy grabando bien y el audio está perfecto por ahora. La mayoría de la gente cree que esencialmente la cuarentena era para eliminar el virus. La cuarentena tuvo tres propósitos específicos. El primero fue evitar que tú contactaras a otras personas para que no contagiaras a nadie o no te contagiaran a ti. Segundo, ver si en esos 14 o 20 días tú desarrollabas síntomas. ¿Ok? O sea, que de alguna u otra manera, en ausencia de test que pudieras saber si tú estabas o no infectado, te dieron, bueno, pásate 20 días, 30 días, y si tú en 30 días no te has enfermado, hay solamente dos posibilidades. O no te has infectado o te infectaste y no te va a hacer nada el virus. Y la tercera propósito de la cuarentena era que la gente que se infectara y se enfermara no saturara las estructuras hospitalarias. Ya han pasado 2 meses de esto. Ahora, nadie está esperando que el mundo entero se quede en su casa por un año hasta que la vacuna esté lista. Lo que se ha planteado ahora es hacer más pruebas para saber quién está infectado, quién ha desarrollado síntomas y hacer una reestructuración de la actividad económica, pero progresiva. Porque si tú de un día para otro le dices a la gente, ya el peligro pasó, ya los que se iban a morir se murieron y los que están también, eso es un error porque podemos entonces traer en una recaída de casos donde dentro del mes de mayo y junio tengamos otra vez los hospitales saturados y la gente muriéndose por falta de asistencia médica. Entonces, esta salida de la gente de sus casas para sus trabajos tiene que hacerse con como tú lo dijiste, una reorganización de las estructuras laborales, de los horarios laborales y progresiva, no como se está haciendo aquí en la Florida, que prácticamente se le está diciendo a la gente, ya pasó lo peor, salgan, como cuando la gente sale después de un huracán, ya el huracán pasó, ya no está aquí en el estado de la Florida, ahora es hora de salir a las playas y vamos a los negocios, etcétera, porque podemos tener una gran sorpresa. Yo lo dije ayer en un video que hice, estamos jugando una lotería genética. Okay, cuando tú sales en medio de una pandemia a la calle, porque tú crees que ya todo pasó, tú estás jugando al loto, tú estás jugando a que no hay gente que te pueda infectar y a que tu sistema inmunológico, si te infecta, te van a proteger. Eso puede no pasar y puedes terminar muerto como tanta gente. Entonces, ese es el comentario que te iba a hacer. Es verdad que ha habido una desinformación enorme y hay, a mi juicio, también una desinformación con razones políticas. O sea, cada grupo político está tratando de usar la pandemia para modificar para defender su tendencia política y para agredir a la otra. Aquí estamos en pleno proceso electoral, entonces tanto el gobierno de Trump está tratando de manipular todo esto para aumentar sus chances de la reelección y la oposición está haciendo lo mismo, tratando de una u otra manera atribuirle la mayor cantidad de carga al presidente para que sea evidente su incapacidad. Entonces, entre esos dos extremos está una situación médica real y es que hay mucha gente infectada que no lo sabe y mientras no se hagan test, pues estamos
trabajando a ciegas. Ese es el consenso médico, no de mío, de José Cisneros, sino de lo que yo he visto que han dicho expertos que saben de eso. Porque aquí hay que escuchar a los expertos y no a los políticos. Hay que escuchar a los expertos porque ellos son los que conocen la data, los que saben de epidemiología, los que saben que una cosa que comienza hoy con 1, 2, 8, 10, en menos de 7 días son 32.000 casos, ¿entiendes? Porque ese es el problema de las epidemias, que crecen muy rápido. Entonces, bueno, Italia está ahora bajo el reto de volver a la normalidad, de restaurar su principal fuente de ingresos, que es su actividad turística, que eso va a tardar bastante. Volver a organizar tours y volver a visitar Italia, y eso va a tomar mucho más de un año. Mucho tiempo. Yo creo que ahorita, mira, esto es la manera de remangarse y empezar a echarle pichón. Y yo veo que esto va a tener, yo le veo ahorita pensando que todo tiene que tener su parte positiva, ¿no? Aquí van a haber muchos cambios en la mentalidad mundial, comportamiento social, comportamientos políticos, comportamiento de sistemas políticos. El ser humano va a tener una evolución mental diferente de la situación, cómo vivir, me parece a mí, no sé. Sí, sí, estoy de acuerdo. Mucha gente ya apuntaba a eso. Yo digo que después de cada guerra el ser humano nunca fue el mismo, ¿no? Siempre, yo recuerdo, tengo una anécdota muy bonita, que por cierto me quedó como experiencia de vida, ¿no? Mi abuela, mi nona, en paz descanse, son de la época de la guerra, ¿no? Vienen de la guerra. Mi nona era de las personas, gracias a Dios ella nunca le faltó nada y vivía muy bien, pero mi abuela era de la que te hacía el mercado. Mi abuela murió a los 97 años y ella todos los días iba al mercado. Ella no concebía, imagínate esto, ella no concebía, porque a mí no me daba tiempo, yo iba 15 y último al mercado, cobraba, llenaba mi nevera de la quincena y el 30 volvía a reponer. Ella no concebía eso. Ella me decía, se tiene que comprar al día lo que tú te tienes que planificar. Claro, eran señoras preparadas solamente para guiar casa y tenían todo el tiempo del mundo de estar en un automercado. Pero, o sea, estas son las mentalidades que yo decía, no, pero ¿por qué? Y después yo me ponía a entenderla, ¿no? Claro, vienes de una guerra, vienes de un miedo que te queda grabado en la cabeza de no tener que gastar más de la cuenta si no tienes la necesidad. Entonces ella se planificaba, ella decía, mañana voy a comer esto, mañana se va a comer esto, y resulta que, bueno, ella iba y te compraba lo que se iba a comer al día siguiente, ¿no? Y eso era una planificación perfecta que la mantuvo hasta que papá Dios la llamó. Entonces yo veo que todo desgracia de este tipo te trae un cambio de conciencia. Primero, valorar una cosa importantísima. Yo pienso que el valorar el tener contacto con las personas. Ya la tecnología nos estaba poniendo como idiotas, ¿no? A veces tú veías que íbamos por un restaurante y todo el mundo estaba con los teléfonos y nadie se hablaba entre ellos, ¿no? Valorar un poquito. La tecnología nos ha permitido a ti ahora sostener esta conversación, ¿no? Sí, bueno, gracias a Dios, pero no a nivel de perder ciertos valores familiares. No, tienes razón, te entiendo perfectamente. O sea, ¿sabes lo que yo veo? Aquí lo veo mucho, ¿no? Aquí pasan programas para ayudar a las mamás a tener paciencia con los hijos. A mí eso me viene en este periodo de pandemia, ojo, no normal, ¿no? Porque la gente está acostumbrada a que tienen sus rutinas, entra, sale, los chamos están en el colegio y todo este tipo de cosas. Yo digo, no hay nada más rico, pero esto es una mentalidad muy latina, ¿no? Esto ya es una cuestión de culturas diferentes, ¿no? Yo no veía la hora de llegar a mi casa y estar con mi chama. Y había momentos, gracias a Dios, Dios mío, yo podía organizarme mi horario y había momentos que yo decía, no, este acto de la gorda es tal día, yo ese día no voy al trabajo, me organizo completo y se lo dedicaba completo a mi chama. Cuando empezaron los problemas en Venezuela, que eran los paros y este tipo de cosas, nosotros tuvimos 5 meses de paro, 5 meses de encierro, no sé si te recuerdas. Sí. Wow, era horrible, ¿no? Y todos los colegios cerrados. Yo te voy a decir algo, yo me sentía tan feliz de tener a mi chama en mi casa, primero porque me la sentía segura,
que no la tenía en un peligro de una Bueno, eso depende de balacera, la edad de también, una eso depende de situación. la edad de los niños. Hay una edad de los niños en que uno los disfruta mucho, hay una edad en que son tan dependientes de uno que literalmente no tienes tiempo para nada en tu casa. Y Sí, hay una bueno, porque yo edad pienso luego que más ya adelante en eso que es una son cuestión excelentes de compañeros, que ¿no? esto nos está enseñando, chicos, a conocernos, a que los Sin niños duda. han sido más responsables que los adultos en esta situación, porque han aprendido como que a estar con sus papás. Tú has aprendido a tener el tiempo de sentarte a hablar con tus hijos. Por primera vez estamos conociendo a veces a los hijos que tienen 8 años, 10 años, 15 años, cada quien en su edad, porque en realidad yo no te voy a decir que no pesa, por el amor de Dios. Hay mamás que tienen 3 niños chiquitos, antes tenían ayudas de babysitter, ahora no la tienen, tienes que estar Sin pendiente de duda. la casa, los chamos, esto, distraerlos, porque los chamos a veces tienen que gastar energía. El espacio físico de Europa en los apartamentos son muy chiquitos, no todo el mundo tiene espacios muy grandes, ¿no? También por el espacio territorial de Italia y de Europa, todos los apartamentos son pequeñitos, ¿no? Entonces, sí, esa parte te puede afectar un poco más. Pero yo pienso que esto tiene un llamado, ahorita nos pasamos a la parte más espiritual. Algo tenemos que aprender, a tolerarnos, a hablar con nuestros hijos, a compartir con nuestros hijos, a compartir una mesa sentados todos y decir, oye, gracias a Dios tenemos por lo menos un pan para comer. A que los chamos tengan la facilidad de, no sé, de compartir con sus padres en casa, porque pocas veces por las mismas actividades ni siquiera los vemos. Sobre todo, bueno, padres y madres que están juntos, a veces el papá llega y ya los chamos están dormidos. A Sí. veces te los duerme hasta la babysitter, tú ni siquiera ni cuenta te da. Todo esto es un periodo muy nuevo. Yo pienso que si nosotros nos ponemos a aprovechar y agradecer de verdad lo que estamos viviendo, que tenemos salud, que los chavos los tenemos con salud en casa. ¿Te imaginas esta pandemia que estén los colegios abiertos? Yo me estaba desesperando y te lo voy a decir con conciencia ahorita. Yo tengo mi chama en Madrid, esta cuarentena me agarró, me bloqueó. Yo compré mi boleto para irme y me lo dieron una semana después y ahí la semana después me bloquearon. No me pude ir. Tenía mi chama en Madrid todavía no se daba la alarma y estaban locos de perinola porque los casos existían y ellos estaban más lentos todavía, ¿no? Aquí todo el mundo como que agarró la cosa como que no vale, yo no creo, ¿no? Y mi chama todavía estaba en la universidad. Mi chama para ir a la universidad tenía que agarrar autobús y metro. Tú no te imaginas esas semanas, la desesperación que yo tenía. Ella me decía, mamá, pero deja la paranoia. Mamá, pero Pero aquí por no hay supuesto, caso. imagínate el Mamá, riesgo pero de contaminación en un autobús y en un metro, ¿no? o sea, Dios mío, mira, cuando yo escuché que me dijo, mamá, tú eres bruja. Y digo, ¿y ahora qué pasó? Se me cerraron la universidad porque todavía Se allá estaba yendo. empezaron a tomar ciertas medidas, pero no daban la alarma de lo que estaba sucediendo en España. En España hubo un juego de la Champions League, creo que fue una locura, ya aquí habían cerrado todas las partes deportivas, hasta la NBA había cerrado, aquí la liga italiana, que es, bueno, esto es de locura con el fútbol, ya habían cerrado, habían suspendido todos los que eran los estadios, y ese juego se dio en Madrid. Y de Sí, ahí eso fue una empezó irresponsabilidad enorme de las una autoridades. irresponsabilidad y de allí se le fue, o sea, imagínate cuántas personas caben en un estadio, multiplica Sí, 1 por 3, bueno, se le fue de las manos en Madrid, o sea, claro. prácticamente se fue de las manos Madrid. Bueno, ahorita te voy a decir algo, diera lo que no tengo en mi vida, gracias a Dios, en este sentido sí aplaudo a la tecnología por estar con mi chama, porque para ella también esto es muy nuevo y gracias a Dios te digo, los chamos reaccionan como que mejor que uno, ¿no? Es nuevo, a veces se desespera, a veces, pero lo toma como que más light. Pero a mí la tranquilidad de saber que está en casa. Tú no te imaginas la tranquilidad. Sí, Y estoy esperando que me abran, que ya ahorita el 4 supuestamente abre y con todas mis medidas de seguridad y con todas mis medidas que tendré que tomar, pues me voy a pasar porque yo no sé hasta cuánto va a durar esto. Yo sí. esto lo veo muy Bueno, Annalisa, para nos más quedan largo. 5 minutos de este programa. ¿Qué mensaje tienes tú para tus compatriotas venezolanos? Mira, lo primero que hice ¿Has yo podido hablar con gente cuando en Venezuela? ¿Has podido sí, hablar con sí, otros sí he hablado. venezolanos? Cuéntame Han cuál es sido tu más visión. responsables que en los países más afectados. Te voy a decir que no sabemos si ellos están más afectados. Yo creo que hay un factor miedo, que el miedo no es malo en estos momentos, porque el miedo psicológicamente te hace proteger tu vida, ¿no? A veces uno dice, no, que el miedo tienes que vencerlo. No, el miedo es un reflejo de uno.
psicológico que te hace defender de Y a tu veces vida, un ¿no? buen consejero, el miedo. Y entonces, a veces sí, y en estos momentos sí. Entonces, yo me acuerdo, cuando pasó este desastre, lo primero que hice fue escribir un post, que lo tengo ahí en Instagram, que le dije, epa, esto no es yo no lo creo, porque esa es la palabra nuestra, no vale, yo no creo, ¿no? Y tenemos 20 años jodidos. Pero le dije, no es que en Semana Santa se van a ir ahora todos para la playa, porque yo estoy bien, porque nada más me van a... Porque si tenemos que desconfiar de ciertas cifras, si yo no le creo a China, menos le creo a Maduro, ¿no? Entonces te podrás imaginar si ellos van a decir la verdad. Yo me recuerdo que ni siquiera era Maduro en la época, hay una anécdota muy grande de Carlos Andrés Pérez, con la época de la malaria, el ministro, que ahora no me acuerdo el nombre del ministro, para no perder su puesto, no le daba los datos de la cantidad de malaria que había en la frontera. Y se estaban infectando y muriendo tantos soldados que estaban guardando la parte de la frontera hasta que él mismo se dio cuenta y le dijo, bueno, pero aquí está pasando algo raro, ¿qué es lo que está pasando? Hasta que pidió de verdad las cifras ciertas y se dio cuenta que lo que le estaban mandando era una idiotez, ¿no? Sí. Te podrás imaginar esa época. Entonces yo decía, Dios mío, reaccionen, digo, porque esto no es ningún juego. Claro, no era lo mismo que te digan quédate en tu casa porque está la izquierda y la derecha peleándose a decir hay una pandemia mundial. Entonces yo vi que el venezolano ya ha madurado, por eso te digo que las cosas feas te traen a veces muchas cosas internas. Dentro de la parte latina, echadora de broma y se juegan unos con otros y a veces se hacen sus saliditas, en sus cosas sí llevan su terrorcito por dentro y veo que lamentablemente no en las partes populares, ¿no? Pero sí en muchas partes están guardando su cuarentena y lo que los han hecho yo me siento muy orgullosa porque sí han tenido esa responsabilidad social. Les ha costado, porque no es fácil un país como Venezuela en la situación económica que se encuentra decir quédate en tu casa. No es fácil, ¿no? Bueno, la Pero gente se esto está es muriendo de hambre en las casas, porque ese es otro. O sea, se están quedando en su casa, pero a cambio de eso se están desnutriendo, se están se están deshidratando, desnutriendo. porque es La que no hay. parte Para muchas personas es una cosa terrible lo que está pasando, ¿no? El es terrible, miedo no tienen luz, no tienen gas, no tienen gasolina. El tema de la gasolina es sí, infernal, infernal. Yo vi unos videos, no sé si lo viste, el de los motorizados esperando para echar sí, lo gasolina. vi, lo vi. Eso dio la vuelta al La, mundo también. la cola era una cosa increíble, ahí no había una mascarilla, un Sí. tapaboca, un guante, ahí no había nada. Entonces, esa parte popular es la que a mí me duele, porque es la que más afectada ha Bueno, estado en todos estos esperemos 20 años. que todo mejore. Bueno, muchas gracias, Analisa, por esta visión Gracias a ti, personal, ese José. testimonio que quedó para la historia de esta situación que hemos vivido en estos últimos 3 meses. Espero que sigas bien, espero que tu familia y tus hijos estén bien. Y bueno, seguimos en esto. Cuando quieras de nuevo hacernos un reporte de cómo está el proceso de Bueno, para el 4 de mayo te digo si de verdad van a abrir, te digo cómo se abrió. Italia de nuevo, ¿no? Si de verdad sí tomaron las medidas de Sí. planificación que tienen que Bueno, tomar ya para veremos. poder en esta fase 2. Gracias Y que de porque ya verdad te voy a estamos decir, voy a sobre la dejar marcha. este último mensaje de esto, Ajá, de que se acabe la cuarentena no quiere decir que se acabó la pandemia. Yo pienso que es exacto. más difícil estar libre con una pandemia encima. Así es, Eso es lo que... así es, así ¿Ok? es. Bueno, Bueno, gracias por me todo y encantó seguimos hablar viéndonos. contigo finalmente. Pudimos